Bueno, bendiciones. La noche de hoy damos gracias al Señor porque nos permite poder estar por acá nuevamente con ustedes. Saludamos al pueblo del Señor, los que nos ven en vivo y los que en los próximos días estarán viendo este mensaje. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido profundamente con el Señor por su vida, por poder estar allí con nosotros. Mi esposa, la pastora Rina, les envía saludos al pastor Guillermo de León, a la pastora Narvin de León, pastores del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Ruach de Gloria, con quien hemos establecido una profunda relación ministerial. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y bueno, esperemos en el Señor que a medida que vayamos avanzando, algunos hermanitos tengan a bien poder conectarse y escuchar este tema que seguramente le va a bendecir muchísimo. Bueno, bendiciones. Soy el pastor Andy, gloria al Señor. Estoy acá en lo que hemos denominado como el lugar emblemático. Aquí en este humilde lugar Dios ha hecho maravillas, así que estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos con el Señor. La gente que esté por allí, no sé si estará la pastora Rina, la hermana Dubrasca, no sé si estará por allí. Me gustaría, por favor, que me escriban para saber cómo estamos con el audio y con el video, para así inicio a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que sé que va a ser poderoso lo que Dios va a impartir la noche de hoy. Gloria al Señor para siempre. Pero ayer estuvimos en el servicio, un tiempo maravilloso. El día sábado estuvimos en el evangelismo, un tiempo
extraordinario en la presencia del Señor. Gloria al Señor, estamos en temporada y bueno, estamos determinados a seguir haciendo lo que el Señor nos ha indicado. Seguimos llevando la palabra del Señor a todo lugar. Así que bueno, bendiciones. Por allí está la hermana Alejandra Lazarte. Bendiciones. Te envío saludos especiales para tu familia también. Saludos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Vamos a ver si la gente se nos anima la noche de hoy. Si usted puede ayudarme a compartir esto, usted pueda compartirlo en su perfil, en algún grupo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada la noche de hoy. Gloria al Señor. Esta noche estaremos hablando un tema que tiene que ver con lo que son las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales. Así que, bueno, si usted es aquel o aquella que ha estado experimentando momentos de muchísima tempestad, es tiempo de que nos sentemos a reflexionar, porque hay males que tienen un origen, hay males que tienen una raíz. Y la Biblia establece que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay tormentas que son permitidas por Dios y Dios las manifiesta muchas veces para formar al creyente, para quebranto, para un momentum de elevación, para un momento de cambio, de transformación, para un momento de promoción, porque muchas veces los procesos tienen que ver con movimientos. Cuando los procesos vienen genuinamente de Dios, vienen con una intención de elevarnos, que hay un momentum de elevación, que muchas veces cuando consideramos que estamos retrocediendo es cuando realmente estamos avanzando. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como los procesos naturales, los procesos requeridos para que el creyente pueda madurar en Dios, para que el creyente pueda madurar emocional y espiritualmente. Pero también hay circunstancias, hay capítulos en nuestra vida, hay tormentas, hay situaciones críticas que son la consecuencia solamente de lo que nosotros hemos sembrado. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener conciencia de que Dios es un Dios de leyes. Y está establecida la ley de la siembra y de la cosecha. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y muchas veces lo que la gente está viviendo, hace algunos días atrás estuve hablando un tema muy parecido a este. Muchas veces lo que estamos viviendo es la consecuencia de lo que hemos colocado en la vida de las demás personas. Porque el mundo espiritual opera en círculos. Y todo lo que usted da es lo que usted va a recibir. Todo lo que yo doy es lo que voy a recibir. Eso tiene que ver con leyes. Hay un término jurídico. Hay un término jurídico para esto, porque Dios es un Dios de leyes. Aún Dios mismo respeta las leyes que Él estableció, siendo Dios. Gloria al Señor para siempre. Así que bueno, bendiciones a todos. Estoy esperando que mis hermanos que están comprometidos puedan ir agregándose la noche de hoy. Usted tiene que escuchar este mensaje, mi hermano. Usted tiene que escuchar este mensaje porque estamos en un tiempo coyuntural. Estamos en un tiempo coyuntural. Bendiciones, Dubrasca.
Bendiciones, Dubrasca. Y cuando digo momento coyuntural, tiene que ver con un tiempo de cosecha. Tiene que ver con lo que es la justicia. Tiene que ver con lo que hay un término jurídico. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Tiene que ver con un término jurídico, tiene que ver con un término, allí estaríamos hablando de lo que es el derecho legal. La maldición nunca vendrá sin causa. Y hay mucha gente que lo que viven es la consecuencia de lo que han sembrado. Lo que ellos viven es la consecuencia de lo que ellos han desparramado, de lo que ellos han regado. Gloria al Señor. Por eso nosotros en nuestras acciones tiene que haber una regla, tiene que haber una medida. Gloria al Señor, porque a veces estamos en acciones sin freno, como se le dijo al rey Saúl cuando el profeta le dijo: locamente has actuado. Saúl había recibido órdenes estrictas, directas de parte de Dios. Saúl decidió ir en contra de la autoridad. Y no entendemos muchas veces que ir en contra de la autoridad. Amado, tenemos una deuda y no consideramos que lo que nosotros sembremos, exactamente eso es lo que vamos a cosechar. Por eso es que hay gente que ora pero no hay respuesta, porque hay un asunto, hay una deuda no cancelada. Muchas veces no hay una respuesta, amado, porque hay un asunto de, ¿cómo le digo esto? Para que no se ofenda. Hay un asunto de deuda no cancelada. Hay gente que ha atesorado la ofensa. Y por esa razón es que el cielo no responde. No hay una respuesta. Gloria al Señor, porque nosotros muchas veces estamos caminando en sentido contrario a las leyes. Porque Dios es un Dios de leyes. Y hay una ley divina que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios es un Dios de leyes. Así que, bueno, bendiciones a todos, bendiciones a la pastora Valesca Arameda, Iglesia Antorcha de Salvación, bendiciones al evangelista Jason Pérez, bendiciones al evangelista Dubrasca Jiménez, bendiciones a mi hermana Maribel Castillo, toda la gente que está por allí. El Señor les bendiga de una manera poderosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan del pasaje bíblico que habla de la viuda y el juez injusto. Dice que aquel juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y dice la escritura que en aquella misma ciudad había una mujer anciana, una viuda. Y dice que esta viuda se presentaba delante de las puertas del tribunal del juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y ella, dice la escritura, que contra lógica tocaba las puertas de aquel tribunal con el propósito de que aquel juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, le pudiese impartir justicia. La escritura dice que por algún tiempo aquel juez no quiso escucharla. Amado, porque la justicia divina, porque hay un asunto jurídico, y alguien dijo que la justicia de Dios tarda pero llega.
y en algún momento de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amado, porque la justicia que estamos sembrando, esa justicia que estamos sembrando es la justicia que vamos a recibir. Pero hay gente que está clamando por justicia, pero tienen problemas con la justicia. Usted no puede recibir lo que usted no ha colocado en la vida del prójimo. Usted no puede recibir lo que no ha colocado en la vida de su hermano. Tiene que ver, hay un término jurídico en todo esto. Dios, señores, es un Dios justo. Eso lo dice la palabra del Señor. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Por eso, al hablar del tema de la siembra y de la cosecha, generalmente la gente lo asocia, generalmente se asocia mucho con lo que es el tema del diezmo y de la ofrenda. Pero el tema de la ofrenda y de la cosecha tiene también mucho que ver con lo que son nuestras actitudes hacia los demás. Tiene que ver mucho con una justicia o con una injusticia de la cual nosotros somos practicantes. Por eso entienda, hablé de esto y no sé por qué Dios me ha puesto en mí que hable nuevamente de esto. El mundo espiritual opera en círculos y la razón por la cual hay ciclos en nuestras vidas que no se cierran. Hay tormentas, hay ciclos tempestuosos y de calamidad que no se cierran. Es porque Dios es un Dios de leyes, es porque Dios es un Dios de justicia, es porque Dios es un Dios justo. Y lo que la gente vive, hay un tema con la honra, El apóstol Pablo, cuando dice que debemos pagar a todos los que debemos, Pablo está ahí, hay un término jurídico allí cuando Pablo dice que al que honra, honra. La Biblia dice la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Esa es una de las primeras cuatro leyes espirituales establecidas en la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Honra. Y la honra tiene que ver con valorar. La honra tiene que ver con estimar. La honra tiene que ver con amar. Pero muchas veces hemos desvalorizado lo que Dios valora. Muchas veces estamos pisoteando lo que Dios ha dicho que tiene que ser honrado. Entonces dice que este es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir que la deshonra es una puerta abierta para principados y potestades de las tinieblas. Las razones por las cuales muchos jóvenes mueren, las razones por las cuales muchos jóvenes de nuestras comunidades mueren, es porque se han violado los principios divinos. Es porque se han violado los principios divinos. Usted no puede restarle valor a algo a lo cual Dios le dio valor. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y al que tributo, tributo. Gloria al Señor. Por eso en una oportunidad yo dije algo. Porque hay mucha gente viviendo lo que han sembrado. Los capítulos
que mucha gente está experimentando tienen que ver precisamente con lo que se sembró. Tiene que ver precisamente con lo que se sembró. Por eso cuando se habla de la justicia, porque necesitamos preguntarnos si realmente nosotros estamos siendo justos. Tiene que ver, la justicia tiene que ver con un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad o un estado. Son los valores del respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Entonces, nosotros necesitamos preguntarnos si nosotros estamos realmente siendo justos. ¿Realmente estaremos amando lo que Dios ama? Hay términos jurídicos. Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de leyes. Y por eso debemos ser estrictamente analíticos. Nosotros necesitamos sentarnos la noche de hoy a reflexionar profundamente, porque todas nuestras acciones tienen una retaliación, porque es lo que usted da, es lo que yo doy, lo que yo voy a recibir, es lo que yo estoy sembrando, mi amado y estimado, es lo que yo estoy sembrando, lo que estrictamente yo voy a cosechar, porque Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de leyes. Y Dios dijo que mientras permanezca el día y la noche, dice el Señor que mientras la tierra permanezca, eso lo dice en el libro de Génesis, esta ley permanecerá vigente. Es la ley de lo que se siembra y de lo que se cosecha. Cuando la Biblia dice, mi estimado hermano, que todo tiene su tiempo debajo del sol, tiene que ver estrictamente con un tiempo específico. Tiene que ver estrictamente con lo que es la temporada. Dice que hay un tiempo para tirar piedras y hay un tiempo para recoger piedras. La Biblia establece que todo tiene su tiempo. Dios estableció leyes. Y por alguna razón Dios estableció leyes. Lo que muchos viven es la consecuencia. La tragedia que muchos están experimentando tiene que ver, hay un tema de raíz. Hay un tema de deudas que no se cancelan. Hay un tema de raíces. Hay un tema sanguíneo. Hay un tema de ciclos que se abrieron y que no se cierran. Hay un tema de falta de perdón. Hay un asunto de raíz. Cuando dice la escritura que Jonás se negó a ir a Nínive, era un asunto de amargura, era un asunto de realidades espirituales que embargaban la vida del profeta, aunque era profeta. Estaba resentido, habían heridas, habían brechas abiertas, y por esa razón fue que Jonás iba en sentido contrario al designio divino. Aunque era profeta, había un tema de un mal carácter en este profeta. El profeta se negaba a hacer la voluntad del Eterno. Se embarcó en sentido contrario.
porque había un tema de resentimientos en la vida de este hombre. Gloria al Señor para siempre. Entonces lo que más deseaba Jonás era la muerte de los que habían causado la muerte de sus parientes. Había un tema de raíz que mucha gente está operando. Es en sentido, hay un tema de heridas que no hemos permitido que Dios sane. Entonces, muchas veces estamos operando. Hay un asunto de sentimientos, de almas que se han ligado. Y la razón por la cual se levantó la tempestad cuando Jonás iba en sentido contrario a la dirección divina. Porque la tempestad no vino por los paganos que iban en el barco. La tempestad vino por el hombre de Dios que iba en el barco. Y la tempestad no se calmó hasta que el hombre fue arrojado. La tempestad, la bonanza vino. La bonanza vino cuando el hombre de Dios fue arrojado. Hay hombres de Dios cuyas tormentas que están experimentando es porque hay un tema de raíz. Hay un tema de raíz. Hay un asunto, hay un problema con la justicia. Aunque son profetas, hay un tema con la justicia. Y la tormenta no vendrá la bonanza a la vida de mucha gente hasta que ellos sean idóneos para lo que Dios ha determinado. Por eso tiene que haber una regla para nuestra vida. No podemos actuar mi hermano, no se puede actuar desenfrenadamente. Nosotros tenemos que ser estrictamente analíticos. Nosotros tenemos que evaluar las consecuencias de nuestras acciones, de lo que hablamos, de nuestras conversaciones. La Biblia establece que las malas conversaciones corrompen. Gloria al Señor para siempre, que hay un asunto de raíz por la cual Dios no puede responder, aún siendo Dios. Hay muchas oraciones que no pueden ser contestadas porque mucha gente tiene problemas con la justicia. Mucha gente tiene problemas con la justicia. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, a través del apóstol Pedro, cuando Pedro dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos tratar nosotros, los esposos, a nuestras esposas como un vaso más frágil. Entonces, muchas veces estamos maltratando lo que Dios dijo que teníamos que respetar. Muchas veces estamos desvalorizando lo que Dios dijo que teníamos que valorar. Y por esa razón hay un estorbo, por esa razón no hay respuesta, por esa razón no se cierra el ciclo, amado, porque, y es algo que yo he estado hablando y no sé por qué lo he estado hablando, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de justicia. Muchas veces el que está siendo criticado fue porque criticó, muchas veces el que está siendo murmurado fue porque murmuró. Muchas veces el que está siendo señalado fue porque señaló. Muchas veces el que está siendo perseguido fue porque persiguió. Muchas veces el que está sufriendo la tormenta fue porque también provocó tormentas y desgracias en la vida de alguien. Porque hay un tema jurídico. Hay un tema jurídico. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de leyes. Por eso David siempre respetó a Saúl. No levantaré mi mano contra el ungido. No me atrevería a matar a ese hombre. No me atrevería a levantar persecución contra ese hombre. Porque es la justicia que se siembra, mi hermano, la justicia que se va a regresar. La justicia que se siembra es la justicia que se va a regresar. En Mateo capítulo 7,
Mateo capítulo 7, hay una palabra que quisiera leerle. Para los que están allí conmigo, bendiciones a todos los que están por allí. Les bendigo a todos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os seremos medidos. Y hay un término jurídico. La Biblia dice que no juzguemos según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. El Señor dice, juzguéis con justo juicio. Y a veces somos injustos en el juicio que estamos emitiendo. A veces somos injustos en la disciplina que estamos estableciendo. Con la misma medida, escuche, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Tiene que ver, esto es muy profundo, es muy extenso. Tiene que ver con parte de lo que es la integridad. Nosotros queremos condenar lo que practicamos. Nosotros queremos desaprobar lo que hacemos lo que hacemos en el lugar donde no nos ve nadie. Es un asunto, tiene que ver con integridad. Porque muchas veces somos en el público lo que no somos en el secreto. Amado, pero Dios es un Dios de justicia. Espero que alguien diga amén a eso. Dios es un Dios de justicia. Entonces hay muchos creyentes que después que se les ministró sanidad interior todavía siguen sintiendo que sus problemas no se han resuelto. Y una de las razones suele ser que han violado las 4 leyes espirituales. Por eso esto también tiene mucho que ver con lo que es la armonía. Cuando el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice al final del capítulo, Salmo capítulo 133, que allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces necesitamos aprender, estoy diciendo necesitamos aprender a estar en armonía con la ley divina. Lo voy a repetir, necesitamos estar en armonía con la ley divina. Que alguien dígame a eso, necesitamos estar en armonía con la ley divina. Necesitamos estar en armonía con la ley divina. Entonces la palabra juzgar significa hacer juicio, es sentenciar y condenar.
es colocarse en posición de juez para decidir la culpabilidad o la inocencia de una persona. Entonces, mi hermano, cuando nosotros juzgamos, que somos muy ligeros al hacer el juicio, somos muy ligeros para señalar. Por eso es que hay gente que son ministradas en el servicio, pero no pueden ser libres porque tienen un problema con la justicia. Hay gente que quiere justicia. Hay gente que están gimiendo por la justicia, pero no la pueden recibir. No pueden ser libres. Por eso el Señor dice que cuando fueres al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate con tu hermano primero. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí hay un término jurídico. Porque usted no tiene derecho para atesorar la ofensa. Aunque la ofensa haya venido, usted no tiene el derecho de guardarla en su corazón. Por eso dice el Señor, perdonad y seréis perdonados. Hay un término jurídico. Hay gente que tiene problemas con la justicia. Hay gente que se le está ministrando pero no son liberadas. Hay gente que se les está ministrando pero siguen oprimidas. El Señor dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Porque hay gente que lo que están viviendo es la consecuencia de la justicia divina. La consecuencia de la justicia divina. La consecuencia de la justicia divina. La justicia divina no es como la justicia de los hombres. Entonces, cuando juzgamos, corremos riesgos que pueden acarrear malos resultados para nuestras vidas. Entonces, muchas personas se adelantan a juzgar la apariencia de otros sin conocer realmente lo que hay en el corazón. El juicio que ilustra la palabra en la cita de Mateo capítulo 7 es un juicio que va acompañado de envidia y de celos. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces juzgamos incorrectamente. Porque hay un tema de raíz. Hay un tema de raíz. Hay un tema de raíz. Hay un asunto de heridas. Hay un asunto de brechas abiertas. Hay un asunto de deudas que no han sido tratadas, que no han sido canceladas. Por ahí está la pastora Rina. Pastora Rina, ayúdame a compartir y a comentar esto, por favor, para que el video pueda avanzar. Entonces, la persona que tiene falta de perdón en su corazón tiene que arrepentirse y pedir perdón, no solo por la ofensa, sino por el juicio que ha hecho de la persona. Amado, aunque la ofensa haya venido de parte de alguien, usted no tiene derecho de juzgar al ofensor. Usted no tiene derecho, esto es profundo, usted no tiene derecho de juzgar al ofensor. Usted no tiene derecho de juzgar al que cometió la ofensa. Muchas veces los juicios amén, hermana Dubrasca, muchas veces los juicios que estamos emitiendo en contra de la vida de alguien tiene que ver con heridas
no resueltas. Una persona resentida es una persona que generalmente vive juzgando la vida de los demás. Una persona resentida es una persona que vive juzgándolo todo. Una persona envidiosa es una persona que emite juicios sin tener conciencia de cuáles son las consecuencias. Entonces, hay consecuencias que se pueden crear y otra de las consecuencias es raíz de amargura. Por ejemplo, personas que están esperando ser rechazadas, traicionadas, heridas o criticadas. Estas personas juzgan las cosas que aún no han sucedido. Y a las personas que ellas creen que las van a herir, alimentando de esta manera la raíz de amargura que las carcome por dentro y trayendo juicio sobre sí mismas. Cuando finalmente esto pasa, dicen, yo sabía que esto iba a suceder. Les sucedió lo que esperaban. Les sucedió lo que esperaban. Les sucedió lo que esperaban. La pastora Reina dice, para ministrar no se deben tener brechas abiertas, ya que es un derecho legal que hay en el enemigo y va a ser usado en nuestra contra. Estos son temas para limpiar el corazón y yo sé que generalmente la gente no quiere escuchar este tipo de palabras. Pero la iglesia de este tiempo, sobre todo la generación evangélica de este tiempo, necesita escuchar este tipo de palabras. Porque la gente solamente quiere ser profetizada. La gente solamente quiere que se les alimente el ego. Pero muchas veces quien está recibiendo la profecía no está en condiciones. Muchas veces lo que el profeta está haciendo es alimentar el ego. Aquí no estamos para profetizar. Aquí estamos para instruir. Porque la iglesia, más allá de ser profetizada, la iglesia necesita la instrucción divina. La instrucción divina es lo que necesita la iglesia. La instrucción divina es lo que se necesita. Por eso, más allá de que alguien vaya a un cuarto de liberación, muchas personas lo que realmente necesitan es arrepentimiento. Porque hay un espíritu de juicio en ellos. Hay un espíritu de juicio sobre mucha gente. Y por eso es que no hay respuesta. No hay respuesta. Por eso cuando la Biblia dice por allá en la carta a Santiago, cuando la Biblia dice que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió, allí se establece un término jurídico en uno de los textos cuando dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Porque hay un asunto de raíz. Dice allí, por ejemplo, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo quiere decir que si la oración de Elías fue respondida, si la oración de Elías fue contestada, hay un tema jurídico. Hay un tema jurídico
todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Hay un dicho que dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. En Mateo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay un término jurídico. Porque Dios, voy a decir algo, Dios es jurídico. Lo voy a repetir, Dios es jurídico. Dios es un Dios de leyes. Así como usted trata a la gente, amado, así como queréis que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con los hombres. Esto es la ley y los profetas. Tiene que ver, lo dije hace un momento, la justicia. Hay un conjunto de valores involucrados. Hay un conjunto de valores. El asunto es que estamos en medio de un sistema que está degradando los valores. La sociedad quiere justicia, pero no hay valores, no hay respeto, no hay armonía. Se transgreden las leyes y queremos justicia, evadimos nuestras responsabilidades, no las asumimos, pero nosotros queremos justicia. Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos justicia violentando los derechos del prójimo, haciendo violencia contra el prójimo. Nosotros queremos justicia, pero hemos traspasado los linderos que fueron establecidos por los antiguos. Eso hay un término jurídico, que hay personas que han cruzado el límite. Por eso es esencial establecer límites. Es esencial establecer parámetros. Por ejemplo, en una oportunidad yo decía, que esto es aplicable en el mundo espiritual. Lo que realmente está haciendo mucha gente es crear un ciclo. Cuando nosotros cometemos injusticia, cuando nosotros deshonramos, cuando nosotros injustamente estamos emitiendo un juicio, cuando nosotros vamos en sentido de ser generadores de un falso rumor, amado, cuando nosotros nos negamos a cancelar, a asumir el compromiso, realmente lo que estamos nosotros haciendo es crear un ciclo. Entonces el ciclo dice que donde siembras un bien, recoges el bien. O por el contrario, si siembras un mal, recibes un mal. Mi hermano, estas leyes no fallan. La Biblia es un libro funcional. La Biblia es un libro funcional. Se fue la gente. La Biblia es un libro funcional. Todas las leyes que están en la Biblia son leyes funcionales. Lo que vivimos hoy
es el resultado directo de lo que hemos sembrado en otros en el curso de nuestra vida. Hay hombres de Dios que lo que experimentan es la consecuencia de lo que han hecho, es la consecuencia de lo que han sembrado. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué hemos sembrado? Lo leí en estos días, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mi estimado hermano, Dios no puede ser burlado. Entonces, muchas veces, escuche esto, está tremendo y está muy fuerte, y sé que está fuerte. Muchas veces cosechamos en el mismo momento lo que sembramos. Cuando la Biblia dice, cuando Job dice que lo que temí, eso me sobrevino. Lo que temí, eso me sobrevino. Todo esto tiene mucho que ver con lo que es la justicia. Aunque Job era un hombre, si se pudiese decir, un hombre que vivía en devoción, porque dice la Escritura que Satanás no lo podía tocar y había una razón, pero había una brecha. Habían temores en la vida de este hombre. Habían situaciones en el corazón. Job dice, lo que temí, eso fue lo que me sobrevino. ¿Y qué era lo que temía Job? La muerte de sus hijos. Eso le sobrevino. ¿Qué era lo que temía Job? Caer en desgracia. Eso fue lo que le sobrevino. Porque hay un asunto de ciclos. Hay un asunto de ciclos. Hay un asunto de puertas que se abren. Porque nuestras acciones, y quizás no tengamos conciencia de lo que estamos escuchando, pero nuestras acciones son un mensaje para el mundo de los espíritus. Muchas veces nuestras acciones son el inicio de un ciclo de situaciones que nosotros vamos a comenzar a experimentar. Por eso la Biblia dice que el que abre mucho la puerta, su ruina busca. El que abre mucho la puerta, su ruina busca. Por eso es tan esencial conocer la palabra como respirar. Porque hay gente experimentando situaciones y muchas veces la respuesta no está en el cuarto de la liberación. Muchas veces el cuarto no está en el cuarto de la liberación. Muchas veces la solución no está en el cuarto de guerra. Gloria al Señor para siempre. Por eso el Señor dijo en el tiempo de Joel, en el tiempo del profeta Ageo, porque lo que literalmente quería hacer el profeta Ageo, por ejemplo, cuando el profeta Ageo dice al pueblo, mediten bien acerca de vuestros caminos, mediten bien, miren bien acerca de cuáles son vuestros caminos. Literalmente, la intención del profeta a invitar al pueblo a detenerse, a reflexionar, era que ellos pudiesen descubrir qué era lo que había provocado la desgracia, el ciclo de miseria, el ciclo de ruina que había venido sobre ellos. Tenía una raíz y era la deshonra. Tenía una raíz, tenía un origen, tenía una causa
Por eso cuando hablamos del término raíz de amargura, tiene que ver con algo que se alimenta. Tiene que ver con algo que crece. Tiene que ver porque hay una serie de situaciones. Hay un tema de raíz que Dios quiere arrancar de nosotros, que Dios quiere desarraigar. Cuando dice en la carta a los Hebreos, mira bien, no sea que brote en alguno una raíz de amargura y os estorbe. Hay un asunto jurídico allí. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, hay muchas personas que van al cuarto de la liberación con el propósito. Hay gente que quiere experimentar la gracia, pero siguen atesorando la ofensa, siguen odiando, siguen alimentando la raíz. Por eso nuestras acciones muchas veces que vienen, el que emite juicio es porque tiene raíz de amargura. Juzgamos a alguien porque tenemos una raíz, porque hay odio. Cuando una persona, por ejemplo, cuando hay conflictos en la familia, generalmente hay alguien que emite juicio por lo que se hizo, por las ofensas que recibió, por las heridas que recibió, por el maltrato que recibió. Hay un asunto, hay un término jurídico allí. Porque el que no perdona está separado de la gracia. Usted no puede experimentar la gracia cuando usted está en la posición de juzgar. Y estamos juzgando y estamos emitiendo juicio. Y estamos emitiendo juicio. Y estamos emitiendo juicio. Cuando la iglesia está bajo un espíritu de emitir juicio, porque hay un espíritu religioso, es porque hay un tema de raíz. Es porque hay un tema de raíz. Y yo quiero decirle algo. Dios quiere sanar. Por eso el llamado es a volver a Dios. Por eso el llamado es al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista vino predicando y diciendo, arrepentíos. Arrepentíos. Porque Juan el Bautista fue levantado. Juan el Bautista fue levantado. Amén, Amarili, bendiciones, mi hermano de Immanuel. Juan el Bautista fue levantado en medio de una sociedad estrictamente religiosa. Estrictamente religiosa. Los religiosos de la época tenían un espíritu de juicio, un espíritu condenatorio. Cuando los religiosos emitieron juicio contra la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, ellos estaban haciendo un juicio injusto, porque no solamente la mujer tenía que venir a juicio, el hombre también tenía que venir a juicio. Y por eso cuando el Señor Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ninguno se atrevió. Porque posiblemente los que estaban apedreando, posiblemente los que estaban condenando a esa mujer, habían cometido acto de adulterio con esa misma mujer. Porque muchas veces hay en nuestra vida la intención de apedrear a alguien por un acto pecaminoso que practicó,
pero posiblemente ese juicio pecaminoso que nosotros estamos condenando, amado, porque nosotros llegamos a ser, nos llegamos a convertir en aquello que nosotros estamos juzgando. Yo hace algunos años atrás caminé con un hombre muy poderoso. No lo voy a nombrar obviamente, pero era un hombre que Dios está usando aquí en la ciudad de Caracas. Dios lo está usando maravillosamente. El hombre movía multitudes. El hombre movía masas. Dios lo está usando. Había una gracia sobre él. Pero había un asunto que cada vez que este hombre predicaba se iba en contra de los que se habían divorciado. Él emitía juicio contra los que se habían divorciado. Él decía que los que se divorciaban eran del diablo. ¿Y sabes qué pasó con este hombre? Terminó haciendo exactamente lo que él estaba condenando. Terminó haciendo exactamente lo que él había criticado. Terminó haciendo exactamente, amado, terminó siendo medido con la misma vara. Terminó recibiendo el mismo juicio. Porque yo me convierto en lo que yo juzgo. Yo terminaré haciendo lo que yo condeno. Por eso en nosotros no tiene que haber un espíritu. Nosotros tenemos que aprender a juzgar en sentido de la justicia. En sentido de la justicia. Hay gente emitiendo juicios injustos. Hay gente que está condenando al inocente. Hay inocente que está siendo encarcelado, que no debería. A su nombre sea la gloria. Hay un espíritu de juicio en la iglesia. Hay un espíritu de juicio en la iglesia. Y por eso es que no se mueve Dios en la iglesia. Por eso es que la iglesia está muerta. Por eso es que la iglesia está seca. Por eso es que la iglesia no tiene avance. Por eso es que la iglesia no tiene gloria. Por eso es que la iglesia no tiene bendición. Por eso es que la iglesia no tiene manifestación. Por eso es que la iglesia está desnuda de gloria. Por eso es que no hay gloria en la casa. Por eso es que hay luto. Por eso es que hay tragedia en la casa. Por eso es que hay muchos evangélicos experimentando la desgracia. Porque hay un espíritu de juicio en ellos. Ellos viven condenando, pero es porque son resentidos. Ellos viven condenando, pero es porque tienen odio. Ellos viven condenando, pero es porque están en amargura. Ellos viven condenando porque han atesorado la ofensa. Ellos viven condenando. Gloria al Señor. Ellos viven condenando porque hay un espíritu inmundo de religiosidad en la vida de mucha gente. Amado, ¿cuánta gente no hemos conocido que han terminado haciendo todo? ¿Cuántas veces no hemos terminado? ¿Cuántas veces muchos predicadores no han terminado haciendo lo que ellos condenaban? Por eso, al predicar la palabra tenemos que ser justos. Tiene que haber una regla en la vida del predicador. Tiene que haber integridad en la vida del predicador. Gloria al Señor. Tiene que haber disciplina en la vida del predicador. Tiene que haber un sentido de profunda misericordia en la vida del predicador. Tiene que haber un sentido profundo, un deseo de restaurar al receptor del mensaje en la vida del predicador. Porque hay predicador que predica que odia a la gente. Hay predicador que ministra que odia al que está siendo ministrado. Hay predicador que ama lo que predica, pero odia al prójimo. Gloria al Señor. Y entonces es lo que estamos colocando en la vida de la gente, lo que vamos a terminar nosotros haciendo. Es lo mismo
¿qué vamos a terminar haciendo? Es lo mismo, porque la ley de Dios no se pela. La ley de Dios no se equivoca. Y hay gente emitiendo juicio. Hay gente emitiendo juicio. Hay evangélicos en la posición de un juez. Hay evangélicos condenando. Hay evangélicos con un espíritu condenatorio. Pero es porque ellos están resentidos. Es porque ellos odian. Gloria al Señor. Es porque ellos están en amargura, como se le dijo al hombre este. Se le dijo a un hombre en el libro de los Hechos. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y por eso es que se juzga mal. Por eso es que se juzga mal. Considérate a ti mismo. Considérate. Considérate tú. Porque tú eres un hombre también sujeto a pasiones. Tú eres un hombre. Tú eres una mujer sujeta a pasiones. Gloria al Señor para siempre. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Gloria al Señor. Y esto fue lo que no entendieron cuando los discípulos dijeron al Señor, porque el Señor no fue recibido, no fue aceptado en una ciudad. Y los discípulos dijeron, Señor, permítenos orar como oró Elías. Permítenos orar para que esta gente sea consumida. Permítenos hacer descender fuego del cielo para que esta gente reciban el juicio. El Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben. Ustedes no entienden de gracia. Ustedes no entienden de misericordia. Ustedes no entienden de justicia. Ustedes no entienden de valores. Ustedes no entienden de restauración. Ustedes no saben de qué espíritu son. Les dijo el Señor. Ustedes no saben de qué espíritu son. Por eso nosotros tenemos que ser, mi hermano, usted le entregaría, voy a preguntar y espero que me responda ahí, usted le entregaría un quirófano a un carnicero. Que alguien me responda allí, usted le entregaría un quirófano a un carnicero. Respóndame. Ayúdeme ahí, ayúdeme, respóndame. ¿Usted le daría el quirófano a un carnicero? Porque hay predicadores que son asesinos, hay predicadores que son agresivos, hay predicadores que tienen un espíritu de condenatorio, hay predicadores que mandan a todo el mundo al infierno, hay predicadores bajo un espíritu de juicio. Por eso es que hay gente comiendo juicio, por eso es que hay gente comiendo amargura, por eso es que hay gente comiendo miseria, porque hay un espíritu religioso. Usted le daría, le voy a preguntar nuevamente, Pastora Rina, ¿tú le darías el quirófano a un carnicero? Hermano, Dubrasca, ¿tú le darías el quirófano a un carnicero? ¿Qué tan preciso podría ser un carnicero operando en el quirófano? Porque le voy a decir esta palabra. Amarili dice, no, porque destrozaría a las personas. Y eso es lo que generalmente ocurre. Por eso alguien me decía ayer y me estremeció. La iglesia debería de ser un lugar de paz. La iglesia debería de ser un lugar de restauración. Pero muchas veces la iglesia es todo lo contrario. Porque hay un espíritu de juicio. Hay un espíritu de juicio. Porque la gente va a la iglesia y se sienten perturbadas. Porque hay un espíritu de juicio. Hay un espíritu de juicio. Hay un espíritu de juicio. En Romanos capítulo 2, el verso 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad
e instruido por la ley aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y todo esto que usted está escuchando y que estamos escuchando, porque yo estoy sentado en la misma silla donde usted está. Todo esto encierra términos jurídicos, que hay un asunto de leyes, las 4 leyes espirituales, escuche esto, hermano, las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales son: honra a padre y a madre. Honra a padre y a madre. La segunda, no juzgar para no ser juzgado. La tercera, todo lo que el hombre siembra, eso segará. La cuarta, cuando juzgamos a otros, venimos a hacer y hacer lo mismo. Estos son principios y esto es poderoso. Por eso la invitación para cerrar. Y gracias a todos los que han estado allí, los que siguen estando. La invitación es, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso le voy a dar esto como un consejo. Pídale al Señor que haga de usted. Pídale al Señor. Yo también lo hago. Le he dicho: Señor, yo quiero ser un vaso de misericordia. Yo le he dicho: Señor, una de mis oraciones es: Señor, yo quiero ser un vaso de misericordia. Yo quiero ser un vaso de misericordia. Ahora, si usted, porque entiendo que hay un tema de raíz en la vida de muchos, lo que generalmente la pastora Rina nos recomienda es: Señor, libera mi espíritu para yo seguirte. Libera mi corazón para yo obedecerte. Porque hay un asunto cuando el Señor dice que los problemas del hombre, en Mateo capítulo 15, los problemas del hombre no están afuera del hombre. Que hay cosas que no se pueden reprender porque no son demonios. Que hay cosas que no se pueden reprender porque no son espíritus. Tiene mucho que ver con lo que son actitudes. Tiene mucho que ver con lo que son. Hay un tema de carácter, de temperamento. Hay asuntos que no son asuntos de brujería o de hechicería. Muchas veces la gente está reprendiendo, pero hay un tema de raíz, hay un tema de raíz. Hay un tema de que nosotros, y esto está muy fuerte, hay un tema de falta de perdón en la iglesia. Hay un tema de falta de perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y usted sabe qué es la gracia. Mi hermano, usted sabe qué es la gracia.
Por eso muchos que están en la iglesia se perderán. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de juicio. Porque hay un asunto de una deuda. Amado, hay gente que se resiste a soltar la ofensa. Hay gente que sigue amarrada porque han atesorado la ofensa. Hay gente que ha atesorado la ofensa. Hay gente que salieron heridos de una iglesia y hay un espíritu de juicio en esa persona contra esa iglesia. Porque se le ofendió, porque no hubo suficiente madurez para dejarla pasar por alto. Porque la ofensa, aunque toque a la puerta de nuestro corazón, nosotros tenemos que tener la suficiente valentía para dejar que la ofensa pase. Deja pasar la ofensa. Aunque ella venga a tu vida, deja pasar la ofensa. No permitas que la ofensa se estacione en tu vida. Gloria al Señor, porque la ofensa, hay un término jurídico. Hay una razón por la cual hay mucha gente oprimida. Hay una razón puntual acerca del por qué hay iglesias que están oprimidas. Amado, y si Dios encarcela, ¿quién será aquel que pueda liberar? Si ha sido Dios el emisor de la disciplina, ¿quién será aquel que pueda levantarla? Job fue tocado porque fue el mismo Dios quien abrió la puerta. ¿Cómo usted puede reprender? ¿Cómo usted puede reprender? ¿Cómo usted puede abrir lo que Dios cerró? ¿Cómo usted puede abrir lo que Dios cerró? ¿Cómo usted puede cerrar lo que Dios abrió? Cuando el Señor dice a la iglesia en Filadelfia, he aquí que yo he colocado delante de ti una puerta abierta, puerta a la cual nadie puede cerrar. Porque es que cuando Dios abre no hay quien cierre. Pero cuando Dios cierra, no hay quien abre, quien pueda abrir. Y por eso esto es tremendo. Mi hermano, la libertad es una decisión. La libertad es una decisión. Lo voy a repetir, que alguien me apoye ahí con un amén. La libertad es una decisión. Hay un principio para la liberación y es la confesión. Que si cuando dice la palabra del Señor, y todo aquel que confesar el nombre del Señor será salvo. Hay un término jurídico, porque la Biblia es un libro la Biblia es un libro jurídico. En la Biblia hay leyes funcionales. Y por eso nosotros necesitamos tener cuidado. Usted no puede deshonrar a su esposo. Usted no puede deshonrar a su esposa. Usted no puede deshonrar. Haya hecho tu padre o tu madre lo que hayan hecho contigo. Tú no tienes derecho. Tú no tienes derecho de odiar a tu padre por lo que tu padre te hizo. Tú tienes que permitir que el Señor sane la herida. Tú tienes que permitir que la palabra pueda operar y liberarte de eso. No porque tu padre o tu madre te hayan abandonado, eso te dé a ti algún derecho de juzgarlos a ellos. Tú tienes que honrarlos a pesar de sus defectos. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Yo no tengo ni padre ni madre, pero los que tienen padre y madre están obligados a honrar. Usted está en la obligación de honrar aún hasta económicamente a su padre y a su madre. Pero hay gente que está comiendo de lo que han sembrado.
Y es tremendo. Yo sé que muchos ministros temen hablar de esto, porque generalmente este tipo de mensaje recibe pocos amén. Generalmente este tipo de mensaje, pero este mensaje es el que va a sanar el corazón que está roto, el corazón que está herido, el corazón que está resentido, el corazón que está dolido, el corazón que no percibe el favor divino, que no percibe la gracia divina. Gloria al Señor, porque la palabra del Señor es como medicina. Gloria al Señor. Y la razón por la cual, porque esto es poderoso, cuando el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mientras oculté mi pecado, porque el pecado necesita ser confesado. El pecado necesita ser confesado. Usted necesita ir, o necesitamos ir, o necesitamos llevar, si es que somos pastores, al pueblo. Cuando Pablo dice que se nos entregó el ministerio de la reconciliación, somos en cierto sentido mediadores. Somos intercesores, y un intercesor lo que literalmente hace es meterse en el medio. Lo que hace un intercesor literalmente es pararse en la brecha. La brecha es, en un lenguaje antiguo, un espacio que ha quedado abierto en el muro. Eso es lo que literalmente hace un intercesor. El intercesor se para en la brecha con el propósito de cubrir, con el propósito de tapar. La razón por la cual mucha gente no está bajo un juicio es porque hay un intercesor. La razón por la cual, amado Dios, ha manifestado misericordia es porque hay alguien que está gimiendo. Entonces, en ese sentido, es que ese debe ser el lenguaje de la iglesia. La intercesión, escuche esto para ver si alguien alaba a Dios. La intercesión es el lenguaje del reino de Dios. La intercesión es el lenguaje del reino. La intercesión. La murmuración es el lenguaje de las tinieblas. La murmuración es la manifestación más evidente de un corazón que se niega a hacer la voluntad de Dios. Cuando Israel dijo, Moisés nos sacó de Egipto para morir en este desierto, hablaban de apedrear al hombre de Dios, de levantarse y de regresar. Era porque era porque esta gente estaba resentida. Era porque esta gente había atesorado la ofensa. Porque había un tema del corazón. Porque había un tema del corazón. Y usted sabe qué aconteció. No entraron. La Biblia dice que no pudieron entrar en lo prometido a causa de su incredulidad. Porque un corazón incrédulo, póngale el sello. Allí hay amargura. Allí hay una ofensa que se ha atesorado. Y por eso es que no somos relacionales. No somos relacionales porque hay un tema de raíz. Porque fuimos heridos y tememos ser heridos. Por eso no entramos en relaciones. Por eso es que hay personas que tienen una relación, pero no tienen una relación sana. Porque no han sido heridos, porque fueron heridos en una relación pasada. Y por eso es que hay creyentes que no son relacionales. Nosotros necesitamos, oiga, intencionalmente ser relacionales. Porque hemos sido llamados no a levantar barreras,
Intencionalmente necesitamos ser relacionales. Intencionalmente en nosotros tiene que estar la intención de la sana convivencia con nuestros hermanos. Tiene que ser intencionalmente. Es un acto voluntario. Tenemos que ser intencionalmente relacionales. Cuando hemos sido sanados, oiga, cuando hemos sido realmente sanados por Dios, no hay desconfianza. No hay desconfianza. No hay duda. No hay incertidumbre. Cuando una mujer ha sido engañada y no ha sido sanada, teme entrar en una relación. Es imposible tener una relación sana cuando seguimos atesorando la ofensa. Su nombre sea la gloria. Entonces les bendigo la noche de hoy. Gracias al Señor por sus vidas. Bendigo al evangelista Jackson, a la pastora Rina. Bendigo a la evangelista Dubrasca. Bendigo a Romero Damiva. Bendiciones. A Marilis Hernández. Bendiciones. Evangelista Engerbe. Bendiciones. Que ha estado allí, que ha escuchado todo el mensaje. Yo les bendigo la noche de hoy. La hermana, no sé si está todavía, la hermana Maribel Castillo, bendiciones. El hermano de Immanuel, evangelista, bendiciones. Estuvo la hermana Rosangelí Palomino, bendiciones. Toda la gente que está allí, que sigue estando allí, yo les quiero bendecir. Y es tremendo, es tremendo, es tremendo. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Bueno, les bendigo la noche de hoy. Yo les recomiendo que este video usted lo comparta. Compártale esto a alguien que usted sabe que está en esta condición. Compártale esto a su pastor. Coloque este mensaje, colóquelo en algún grupo. Gloria al Señor. Mi hermano, Dios es jurídico. Dios es jurídico. Nos seguimos viendo en los próximos días. Dios mediante, vamos a ver si un día de esto la pastora Rina nos acompaña, porque quisiera hablar un tema que tiene que ver con lo que es el rechazo. Todo esto son términos jurídicos lo que se está manejando. También estuvo por ahí el hermano Hurtado, un amigo de hace mucho tiempo. El hermano creo que ya se retiró. Bueno, le bendecimos también la noche de hoy en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de todos los que van a escuchar este audio en los próximos días. Yo les bendigo a la gente que están por allí en las naciones, Argentina, Colombia, toda la gente que siempre nos está saludando. Bendiciones a todos. Gracias al Señor por esta noche maravillosa. Estamos en temporada, así que recuerda que si estamos en temporada, es todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Siembra palabra de vida, siembra palabra de esperanza, siembra palabra de vida, siembra palabra de esperanza. Bendiciones a todos. Bendiciones. Nos vemos.